O sea, la importancia de saber que tu intestino no nada más te sirve para absorber lo que comes, sino que tiene una relación total también con tus emociones. Hay un eje que se llama cerebro-intestino, de hecho, por todos los neurotransmisores, como lo que hablamos en los otros temas, y que también en conjunto con las bacterias que están, que es la microbiota, que ese es otro tema súper interesante, influye en cómo tu cuerpo utiliza eso que estás comiendo, que se genera el 70% de un escudo de protección para el sistema inmunológico. De hecho, el sistema inmunológico empieza en el intestino. Y que tener un intestino crónicamente inflamado tiene una relación directa, independientemente de estados emocionales, también en la frecuencia de alergias, de infecciones, de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, la salud empieza en el intestino. Si te interesa cuidar tu salud a largo plazo, cuidar tu sistema inmunológico ahorita por todo lo que está pasando en el mundo y todos los virus que vienen y que han pasado y lo que sea, la clave está en el intestino. Bienvenidos. Sí. Hola, soy Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y hoy te voy a explicar por qué tu salud empieza en el intestino. No nada más tiene que ver con lo que estás comiendo, de lo que puede absorber, sino cómo influye no solo en tus emociones, en tu estado de ánimo, pero también en tu sistema inmunológico, en tu nivel de energía, en cómo vives día a día y si te interesa cuidar tu salud a largo plazo, porque es necesario poner atención en el intestino. Bienvenidos. ¿Sabías que tu salud empieza en el intestino? Te voy a explicar por qué. Puede ser que no le has puesto mucha atención a esta parte. Hay personas que tienen muchos síntomas, pero muchas causas de inicio tienen que ver por la salud intestinal y pocas personas lo toman en cuenta. El intestino no nada más te sirve para absorber lo que estás comiendo. Tiene muchas otras funciones en tu cuerpo directamente relacionadas no solo con tus emociones, como lo hemos platicado en el tema de adicción al azúcar o del chocolate, porque está esta parte de la producción de los neurotransmisores, por todos los miles de neuronas que tienes en el intestino. Entonces, como ya lo hemos platicado, influye en tu estado emocional y qué cosas tiendes a buscar a comer. Y a eso hay una relación que se llama eje intestino-cerebro, porque está todo conectado y es muy interesante ver cómo toda esa química funciona y que tiene que ver que te sientas como te sientes y que también desarrolles las enfermedades que has desarrollado o algunas personas que has conocido que a pesar de tomar un montón de tratamientos y buscar otras soluciones, a veces no se encuentra una solución. Así que es importante empezar a voltear a ver al intestino. ¿Por qué? El intestino, pues sí, una de sus principales funciones fisiológicas es ayudarte a que todo eso que estás comiendo se pueda utilizar en tus células, o sea, en procesos de absorción. Pero para que sucede necesita de muchas otras cosas, no es nada más el tejido así, necesita también de bacterias, que eso se llama microbiota, que vamos a hablar de eso, que es un tema también muy interesante, pero esta relación que tiene tu intestino, su integridad con las bacterias, déjame decirte que es simplemente el 70% de la inmunidad de inicio en tu cuerpo. Es como esa barrera de protección, esa capa de protección de tu sistema inmunológico. Entonces, si esa barrera está débil, ¿qué crees que va a pasar más adelante con todo lo demás? Así que vamos a comenzar. Un intestino saludable, que sus células están funcionando correctamente, imagínate que trabajan como si fueran unas mini compuertas. Cuando tú comes, todo se tiene que ir desbaratando en la parte más sencilla. Pongamos el ejemplo de cadenas largas de perlas, que algunas tienen forma ya en nudos y entonces conforme viene tu sistema digestivo se tienen que ir desdoblando y separando una por una. Tu intestino es tan perfectamente selectivo que no permite que pase nada si vienen dos o tres perlitas sueltas. Tiene que ser exactamente una suelta y que se reconozca para que pueda ingresar y se pueda absorber, entrar a tu torrente sanguíneo y de ahí a utilizarse en lo que tu cuerpo lo necesite. Y así hablamos de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, etcétera. Bueno, el problema es que de repente por el estrés físico, emocional, mental, el exceso de químicos, colorantes, pesticidas, medicamentos, todo este estilo de vida de repente tan estresante también influye en que ese tejido de tu intestino
se inflame crónicamente y se vaya debilitando. Entonces imagina que es como si esas compuertas se quedan ligeramente abiertas porque hay mucha inflamación. Entonces, cuando estas compuertas ya no son tan selectivas, empieza a permitir el paso de fracciones. Imagínate 2 o 3 perlitas pegadas y eso pueden ser microorganismos, fracciones de proteínas, entre otras cosas. El problema de esto es que cuando están constantemente ingresando, tu sistema inmunológico empieza a reaccionar porque son fracciones que no deberían estar ahí y a eso le llamamos un proceso de inflamación crónica silenciosa o esa inflamación que no duele, pero que a largo plazo desgasta tu sistema inmunológico y es una de las causas por las que a veces personas aparentemente sanas o que no tienen un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa o grave o que alguien no lo considere grave, cuando tiene un proceso infeccioso fuerte, empieza a tener muchas complicaciones y puede ser muy grave, pero tiene que ver con todo este proceso previo. ¿Qué tiene que ver o qué se va desarrollando? Déjame decirte que algo muy frecuente, independientemente que puedas tener inflamación, gases o estreñimiento, que seguramente también hay problemas emocionales, hay estados más depresivos, de ansiedad, de intolerancia al estrés, seguramente también hay insomnio, mucho cansancio durante el día, pero una de las principales causas de desarrollo de problemas dermatológicos, ¿sí? Tienen que ver con este proceso inflamatorio intestinal. Y entonces también tiene que ver con un problema y un desgaste de tu sistema inmunológico. Casi todos los problemas de rosácea, dermatitis atópica, si tú lo tienes o conoces a alguien que lo tiene, seguramente se han dado cuenta que cada vez que hay un estado de estrés muy fuerte, se detona, es más fuerte. Y muchas veces los medicamentos que se mandan para esos tratamientos, lo único que están haciendo es como apagar la reacción, pero no se está corrigiendo. Déjame decirte que a través de la alimentación esto puede mejorar bastante y una de las claves es empezar a restaurar la integridad de ese intestino. Entonces, ese tipo de síntomas son muy comunes y si tú los tienes, empieza a poner atención qué es lo que estás consumiendo más. Por eso siempre es importante una dieta lo más natural posible porque el exceso de grasas calentadas, fritos, capeados, empanizados, el exceso de químicos, colorantes, pesticidas, el abuso también de edulcorantes artificiales. Por eso en los últimos años has escuchado que muchos nutriólogos ya no recomendamos el uso de edulcorantes artificiales. Hay algunos otros que son naturales, pero el abuso de estos también influyen en un proceso crónico inflamatorio. Y algo bien importante que sepas es que, o al menos yo en mis tratamientos, siempre que vamos a trabajar estos puntos, quitamos el gluten, porque el gluten es una proteína del trigo, principalmente en el trigo, hay otros alimentos que lo contienen, pero esas fracciones de proteína que quedan cuando se va rompiendo esa cadena genera más proceso inflamatorio en las células, en el enterocito, que es la célula del intestino, pero también en la respuesta inmunológica. Entonces, no significa que sea una persona celíaca o que tenga una intolerancia al gluten, pero sí tiene un efecto bastante positivo en el tratamiento que por eso se tiene que hacer individualizado e integral. Entonces, una persona que tiene un estreñimiento crónico, es decir, hay personas que desde la infancia tienen problemas de estreñimiento y se les hace común evacuar cada 2 o 3 días, definitivamente eso no es saludable y probablemente se den cuenta que tiene una relación con que es una persona que tiende mucho a estar estresada, enojada, tal vez con sobrepeso, que se enferma recurrentemente con los cambios de clima o después de un periodo de mucho estrés. Todo eso tiene que ver con la inflamación. Así que te invito a poner mucha atención en los síntomas que llegues a presentar y que si es que tienes algo de esto, empieces a aprender qué puedes hacer. Eso lo vemos en consulta de acuerdo a tus hábitos, porque no es nada más lo que estás comiendo, sino ese entorno, el estrés, lo que lo detona, el que tengas un sueño reparador, una buena hidratación, un adecuado consumo de fibra. Todos esos son factores que van a predisponer la salud de tu intestino o todo lo contrario. Así que esos hábitos que ya has escuchado todo el tiempo, empieza a implementarlos y eso créeme que te va a ayudar y asegurar a tener un sistema inmunológico mucho más estable, más fuerte y un estado de ánimo también mucho mejor. El estrés físico, emocional, mental, exceso de químicos, colorantes, pesticidas, conservadores, alimentos ultraprocesados, exceso de medicamentos, abuso también de edulcorantes artificiales, todo eso influye en el proceso inflamatorio crónico de tu intestino y ojo porque eso también disminuye la efectividad o debilita tu sistema inmunológico. Colitis. Bueno, de la colitis se puede pasar a un síndrome de colon irritable y de ahí una enfermedad de Crohn y de ahí a un cáncer de colon. Así casual.